Bienvenidos, queridos despertuosos, a su podcast que ya conocen y que saben que dirige el profesor Javier Álvarez Manilla, alias el profe Javi. Y el día de hoy tengo que contarles que por fin logré que fuera posible una de las personas que más admiro en este mundo, que más me ha ayudado, que más me ha enseñado, pero que a través de mí y a través de muchos profesionales ha ayudado a cientos de miles de personas que se encuentran dentro del espectro autista, pero que también se encuentran dentro de algún trastorno del desarrollo, formando, capacitando profesionales día a día. Y pues la verdad es que pues si hay un capítulo en el cual tenemos que aprender algo, si hay un capítulo en el que tenemos que hacer conciencia de algo, este es el capítulo. Con ustedes, Diego Reza, bienvenido. Gracias, Javier. Un gusto estar contigo, amigo. Bienvenido, querido Diego. ¿Te consideras un activista del autismo? ¿Te consideras un activista de la neurodiversidad? ¿Te consideras un activista de algo, querido, o no? Como tal, bajo ese concepto activista, creo que no estoy tan consciente. De lo que sí estoy muy consciente, Javier, es que todo lo que hago, profesional y ya hasta personalmente, y quizá lo vas a entender conforme vayamos platicando en este momento, pero profesional y personalmente creo que voy más, te digo, soy un activista quizá inconsciente, pero mis acciones para con las familias, los chicos que atiendo, los profesionales, los colegas con los que colaboro, siempre trato de ir en pro. ¿En pro de quién? Pues de las personas que tienen alguna alteración del neurodesarrollo, mayormente autismo, que es lo que he trabajado, pero eso sí, plenamente seguro estoy de que todo lo que hago, todo lo que digo, tiene que ser en pro. Plena convicción en pro de las personas, de las familias y de los colegas que tratan de ayudar a esta población. Totalmente de acuerdo. Yo escuché una frase, te la escuché a ti, pero me gustaría que profundizáramos un poquito en ella. Yo, en un curso que di, ahorita platico mi historia con Diego Reza, tú dijiste, entender para atender. Eso, ¿cómo lo viviste? ¿Quién te lo enseñó? Diego, ¿se te ocurrió a ti? ¿Cómo fue esa situación? Es una larga historia. La voy a concretar. Toda mi infancia hasta la universidad viví en un pueblito muy chiquito donde pues pocas personas, ¿no? Allá por los cerros de Xochimilco. La convivencia social no era un tema fácil, pues por la cultura, por la forma, el estilo de vida. Entonces, yo me pasaba mucho tiempo, ahora sí que en mis rollos, concretamente, por ejemplo, me trepaba a los árboles a ver cómo los pájaros hacían sus nidos. Y podía pasar ahí 3, 4, 5 horas trepado en un árbol sin moverme para ver cómo armaban los nidos los pájaros. Y era seguido que hacía eso. O sea, 4, 3 días de la semana. Entonces, pues no sé, después ya, esa fue mi forma, ¿no? De la infancia mayormente, de ¿Sí? ser muy observador. Pero solitaria hasta cierto punto, ¿no? Sí, de lo cual no me arrepiento. Pero en algún momento cuando ya empiezas a leer más y el requerimiento escolar, ¿no? Te ponen a leer. Llegó un momento donde me topé con Ángel Rivier, lecturas de Ángel Rivier, pero ya cuando empecé en el mundo del autismo. Sí. Y él, justo, esa frase es de él, pero a mí me vino como anillo al dedo. Sí, porque siempre me basé en eso, siempre me detengo, Javier. Todo. A la fecha me detengo para... Si no entiendo algo, me causa incomodidad, me estresa, no me siento bien y le puedo dar la vuelta a lo que no entiendo. Entonces, por seguridad personal, por estilo, por historia de vida, sí me detengo, o sea, paro por completo y tengo que entender lo que voy a hacer. Un simple problema de tráfico. De verdad, no me muevo si no entiendo por qué calle y esa calle a dónde me va a ir. Al Waze le hago poquito caso. Por ejemplo. Entonces, es como un estilo de
detente, piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que vas a hacer y corriges si tienes que corregir, pero si le vas a entrar, entrale bien. Sí, yo esa es una de las cosas que más agradezco también de tu estilo en torno a la formación de profesionales. Es un estilo muy hermenéutico, muy de la interpretación, de entender incluso qué significa realmente una palabra, ¿no? Y qué connotaciones tiene. Y no utilizar el lenguaje, nada que, o sea, digamos que la superficialidad no es una buena amiga tuya. Para nada. Y sí comentas otro punto importante. Tenemos, en el ámbito profesional, tenemos una jerga técnica tan odiosa. ¿Y por qué tan odiosa? Porque oyes hablar a mucha gente sin enjuiciar a nadie. Oyes hablar a muchos colegas, muchos profesionales, y usan una gran cantidad de términos técnicos, de jerga técnica, que yo sí lo he hecho, ¿eh? Oye, no entendí esa palabra. ¿Me puedes decir ese concepto? Me costó trabajo. El método aristotélico lo empiezas de la manera nada más de tanteo, ¿no? Y sí me he topado con experiencias muy desagradables, ¿no? Que no hay una claridad en lo que se habla. Y ese también ha sido parte de mi... Me han criticado mucho porque dicen que soy muy obsesivo en esa forma de, si no entiendo una palabra, pues es lo mismo, ¿no? Si no la entiendo, no la uso. Así es. Y si la voy a usar, la tengo que entender. Entonces, así, en todas mis capacitaciones, en todos los talleres, en todo momento que trato de que me invitan a compartir, o más bien, ya es un compromiso personal, Javier. Sí. Que si voy a usar una palabra, tengo que saber qué significa. Y sí me voy al significado de diccionario y consulto uno, consulto otro, para ver con cuál me caso. Claro, claro. Porque, pues, por ejemplo, autismo. De tantas, bueno, no hay definición, de tantas descripciones, ¿con cuál me caso? Porque es con lo que todos los días estoy trabajando desde el 95. Sí. Ahorita y ha evolucionado, ¿con cuál me caso? Está el diccionario, según yo, todavía está como en ausencia. Ese es como el autismo. Es horrible. De ausencia, ¿no? Sí. Y es horrible. Ensimismado. Ajá. Ensimismado. Yo no conozco un ser humano, de verdad, y he trabajado mucho con población con autismo, no conozco a nadie en esta neurodiversidad que realmente esté aislado. Sí, ¿no? O sea, me cuesta trabajo identificar, y así por experiencia te puedo decir, no he encontrado a nadie. Yo estoy muy en desacuerdo justo cuando hablan de un trastorno, ¿no? El trastorno espectro autista es la palabra con la que menos estoy de acuerdo. Esa. Pensemos en... tú y yo, bueno, nos dedicamos a atender, pero pensemos, tú como papá o yo como papá. Dios. Tu hijo tiene un trastorno del espectro autista. Trastorno suena infame. Sí, ¿no? Y si lo lees, pierdes toda la esperanza. Sí, entonces, muy ligado a enfermedad, trastorno. Sí. He hecho pruebas con los papás. Pero, ¿qué significó para ti trastorno? ¿Cómo lo entiendes? De los escenarios más negativos que me he topado, ya lo perdí, está deschavetado, está pirado, no, pues está loco. Es para siempre. Es para siempre. Trastorno espectro, pues, horrible. Y autista, pues está en su mundo, así va a estar siempre, no le importan los demás, y todo eso es... Sí. Es lo que entienden genera los mitos. papás. Exactamente, genera mitos. Y como papá te impacta un montón. Trastorno del espectro autista. ¡Wow! Es complejísimo. Yo les voy a platicar a la audiencia cuál fue mi historia contigo, porque es la historia de muchas personas. Yo daba clases a niños, que te estoy hablando de niños de 1 año, niños de 2 años y niños de 3 años. Incluso de meses, de 6 meses, 8 meses. Y a mí me empezó a pasar, tenía yo grupos completos. Yo veía que algunos empezaban a comportar de manera distinta, incluso algunas también. Distinta en cuanto a cierto estilo de pensamiento, en cierta rigidez, en fallas sensoriales muy específicas. Pero hacía que no pudieran ir al ritmo de los otros, no iban al ritmo de los otros, incluso siendo muy pequeñitos, ¿no? Pero conforme crecían era cada vez más y más evidente todas esas
hoy a veces les llamo fallas, a veces simplemente les llamo conductas que hacen que sean muy distintas a las que eran de la mayoría del grupo. En esa desesperación me meto a un curso y fue que te conocí. Tú nos hablaste desde lo que significa un trastorno hasta cómo intervenir, cómo pensarlo, cuántas maneras y escuelas y maneras hay para intervenirlas, ¿no? Evidentemente era más informativo que clínico, ¿no? Pero eso cambió mi vida, ¿no? Y así fue que conocí el autismo. Pude entender cuáles eran las principales fallas, cuáles eran las principales retos. Y de esa manera logré sacar a muchos pequeñitos, ¿no? Incluso en mi caso, evidentemente, no sacar trabajando, sino poder canalizar. Y algo que he visto es que mientras más temprana es una intervención, mucha mayor reversibilidad de esas fallas existen, ¿no? Entonces, a través de esos cursos, de esa sapiencia, de esa técnica, de todo lo que nos enseñaste, Diego, hoy en día te puedo decir que en la escuela que dirijo tengo un 20% de neurodiversidad, porque es posible trabajar la neurodiversidad en un aula. Evidentemente no es color de rosa la vida, hay grandes retos, empezando por quizás explicar y hacer incluso acompañamiento de un duelo hacia los papás en el sentido de cómo viven, ¿no? Una situación así. Pero esa es mi historia, esa es la historia de muchos. Y quisiera preguntarte eso. O sea, tú estás consciente de eso que generas, lo haces a conciencia. Y ya digamos, dentro de estas alumnos, ¿cuál es la manera? ¿Qué le puedes decir a un papá que vea en su hijo para que pueda ser atendido a edades tempranas? 2 puntos importantes de lo que compartes, Javier. Y bien relevantes. El primero, mencionaste de algo sobre los chicos que tienen dificultades. No hablaste etiquetas de diagnóstico. Me encantó. Sí. Porque una etiqueta o un diagnóstico, si el diagnóstico como etiqueta no te va a dejar ver a la persona. Así es. Vas a ver un cuadro. Vas a pensar en un cuadro de síntomas, un conjunto de síntomas, y te vas a ir a los síntomas que caracterizan esa alteración que se llama así. Personalmente, y ya después de tantos años de dedicarme a esto, yo ya no trabajo con etiquetas. Bien. Es más, me cuesta se me hace difícil expresarme así. Ya no trabajo. Son personas. Y son personitas, son chicos, son niños. A veces llegan a buscar atención los papás desde el año o poco antes del año. Sí. Porque ya saben, tienen un hijo mayor o un familiar tuvo un niño con autismo, entonces ya están como sensibles, no va a haber fallas. Entonces, es mejor enmarcar este tema de chicos en un aula que tienen diferencias. Me encantó cómo lo dijiste. Pues la especie humana es totalmente diversa, ¿no? Neurodiversa, biodiversa, como quieras llamarlo. Pero todos formamos parte de un conjunto en donde ninguno es igual. No somos un patrón ahí. Entonces, es mejor ver a la persona, entender sus dificultades, entender sus fallas, en qué necesitas mejorar, qué necesitas hacer mejor, pero no por mi criterio, sino para que yo pueda verte que estás mejor. ¿Sí me explico? Sí. No es por un instrumento mío donde, el odioso A2, ¿no? El A2. Sí. Odiosísimo. Que, pues ya pasó un puntaje de tanto, ya mejoró. Pero se ve bien, Javier. Se ve cómodo, se ve confortable socialmente. Ese puntaje de verdad me garantiza que estás bien y que la convivencia con los demás te hace bien, te está haciendo bien. Absolutamente no. Ese es un punto. Entonces, he dejado de ver, y esto es personal, he dejado de ver a los chicos a través de etiquetas. De hecho, ya no hago diagnóstico clínico. La forma de entender a cada chico es más funcional. Funcional para mí significa cómo te desenvuelves en un contexto así, en tu contexto de casa, en un contexto tal. Características, habilidades. Sí, ¿no? Y entender entonces en dónde puedes requerir de ayuda por cómo te muestras, no por juzgarte, ni por una perspectiva de Diego Reza para ti.
O sea, no determinada por mí, prejuiciada por mí, sino entender tu funcionamiento y cómo te veo, que te veas bien, que me puedas mostrar que estás bien. No solo a mí, también a tu familia. Claro. Y ahí entra el otro punto. Cuando hay un pequeñín en la familia con una alteración del neurodesarrollo, no importa cómo se llame Javier, pero lo que más impacta a los papás es la falta de una retroalimentación, una respuesta. ¡Ay, mi hijito bonito, mi Javi! Y si se te va a la esquina, sí, es un dolor. Eso para los papás es un dolor. Y si ya venía bien, que es la historia de muchos chicos con lo que se llama espectro autista, que ya venían bien, es que ya me respondía, Diego, ya sonreía, ya decía palabras, ya decía palabras, y de repente, boom, dejó de hacerlo. Entonces imaginemos a los padres el impacto para ellos de ya no tengo respuestas. Lo que más mantiene una relación social de manera así en el universo se llama retroalimentación. Si no me retroalimentas, Javier, cuando me digas, oye, ¿cuándo nos vemos? Pues quién sabe, estoy muy ocupado, llevo prisa, no, otro día te veo. Exactamente. A lo mejor en un mes, porque estoy muy ocupado, porque no me retroalimentaste, no me dejaste experiencias que me hagan volver contigo ni estar contigo. O sea, se basa la retroalimentación en experiencias. Entonces los papás dejan de tener estas experiencias y el núcleo familiar, el sistema familiar, es un punto bien relevante, Javier, el que tocaste, pero la atención para la persona con una falla en el neurodesarrollo no es suficiente, ni es adecuada. La atención no puede centrarse más en la persona, porque por eso se ha documentado lo que se ha documentado. Así son y así se van a quedar. Están en su mundo. Pues falso. Lo que pasa es que están 24/7, por decirlo de algún modo, en una casa, sin juzgar a los papás, pero ellos no han entendido cómo poder ayudar. Claro. Y ya acaban por ajustarse a las formas de comunicar, a la forma de interactuar, a esos intereses restringidos, a esas rutinas, para que las cosas funcionen bien, porque mi salud mental y emocional importa como papá. Sí. Entonces, como papá, consciente e inconscientemente ajusto todo para que funcionemos. Y entonces se torna en una historia de vida para siempre. Sí, yo en ese sentido, en torno a los papás, creo que fue la manera directa. Yo lo viví desde esa, como conocí el autismo fue a través de los ojos de los papás, de las familias, ¿no? De decir, es que mi hijo, mi hija, porque ojo, que antes se pensaba que nada más era para los niños, que ahorita hacemos una recopilación, una recapitulación, ¿no? Niña, imposible autismo, y ahora ya existe, o sea, ya están los datos, etcétera. Pero bueno, hablando de los niños, la importancia de verlo a través de los ojos de los papás, porque te hace ser una persona más empática, creo, entender un poco cuál es el contexto real, y por lo cual me dedico a lo que me dedico, Diego, y no digo que haya sido fácil, te voy a platicar. A mí me tocó ver cómo rechazaban a una cantidad infame de niños con autismo o dentro del espectro o con el diagnóstico, o simplemente presentaban conductas diversas a los otros, al resto, y los segregaban. O sea, es una práctica, esa es la palabra para mí, la segregación, la separación, el cooptar la educación, ¿no? Ir incluso en contra del artículo 3 constitucional, pero ya estamos en México, pero eso yo creo que es un sufrimiento enorme, gigantesco, y el primer reto al que se enfrentan los papás, o sea, que sí van a ser discriminados, o sea, la probabilidad de que sufran discriminación, segregación, cualquier tipo de violencia en ese sentido, es muy latente y es muy real, y lo vemos en las escuelas. Por eso yo te platico este porcentaje que tengo, porque incluso en mis maestros, en los maestros que en alguna vez llegué a contratar, ellos mismos lo llegaron a decir con su boca, ¿no? De, si me metes un neurodiverso, yo renuncio. No puede haber más de 2 neurodiversos en un aula, porque si no, yo no hago nada. O sea, rebasas la norma. Desde los que dan clases también, desde los directivos también, desde los dueños de escuelas también. O sea, es una estructura armada para que estén totalmente segregados, ¿no? Y eso es
como muy, muy importante, ¿no? Cuando dices, es que muchas veces los papás no salen, efectivamente no salen porque una de las principales causas, creo yo, Diego, y me gustaría que nos platicaras un poco de eso, pues es que se la van a pasar mal en general, ¿no? Sí es un hecho. Para los papás no es fácil y por eso hago hincapié. Una atención centrada en los chicos que tienen esta alteración del neurodesarrollo que se llama espectro autista o cualquier otra alteración que tenga que ver con la parte social. Ya no puedes centrar esa atención en ellos porque los papás tienen un montón de necesidades, desde entender muchos aspectos de cultura, de educación y hasta cosas sencillas de neurodesarrollo. Viendo a los papás o considerando a los papás en este tema de la vida social, sí, va disminuyendo su vida social de manera dramática porque no quieren enfrentar esta discriminación o simplemente él no sé qué hacer si me hace berrinche o si se pone a gritar en McDonald's o en cualquier otro lugar o en la fiesta. No, se va a querer salir, mejor no vamos, nos quedamos, porque ni vamos a poder hacer sobremesa. Y eso es lo que te decía, la familia empieza a hacer ajustes nada sanos para la familia misma. A lo mejor por salud mental y emocional momentánea, sí, porque no te enfrentas a algo duro. Pero está investigadísimo. Los papás pasan por un proceso de rendición que es un impacto duro y tenemos que rescatarlos de ahí, hacer algo para que ellos son quienes, si los vamos empoderando, ellos van a poder, Javier. Sí. Ahora, el tema de la escuela y los papás, yo lo veo así, hay un aspecto de riesgo. Yo como papá, y te lo comento así por la experiencia de contacto con muchas familias, como papá puedo pensar que vaya a la escuela porque tiene que socializar, necesita aprender a socializar en la escuela, entonces que vaya para que aprenda a jugar, para que aprenda, y es un error, Javier. Sí, ¿no? Es un error porque el jugar es un nivel privilegiado de interacción y de relación social. O sea, el jugar es un nivel privilegiado y en la escuela, pues, ¿qué hacen? Juegan y es muy espontáneo, pero el juego es la etiqueta de que le podemos poner. Están jugando, pero a lo mejor ni están jugando, están colaborando para hacer un hoyito y poner una planta. ¿Sí? Ya la interpretación que hacemos es juego. Pero el jugar en la escuela con otros niños es un nivel muy privilegiado de funciones sociales. La interacción con pares es el reto más fuerte que puede tener un niño. Y es ahí donde tenemos que ayudar a los papás cuando traen a su niño o lo llevan a una escuela para que sea incluido o integrado, como queramos decir. Nuestro compromiso es explorar tu objetivo para que venga a la escuela. Porque si la expectativa de los padres es para que aprenda a socializar, aprenda a jugar, no. Eso estás pensándolo al revés. Te voy a empoderar, que tú puedas para que él pueda, pero desde casa. Sí. Tú como papá, Javier, que tú puedas ayudarlo, que tú puedas ayudar a su desarrollo social, para que él pueda, pero desde casa pueda venir aquí a mostrar lo que socialmente puede. Porque la casa es el lugar más seguro de aprendizaje social. Sí. Los padres son las figuras más significativas para el aprendizaje social, y no lo dice Diego Reza, lo dice la investigación y hasta marcos teóricos y filosóficos. Sí. Y un punto bien importante, Javier, el sistema protector por excelencia para el neurodesarrollo se llama familia. Y fíjate, ahí está bien interesante y ahí hay mucha congruencia de por qué tenemos que ayudar a los papás para que desde casa hagan cosas importantes. La familia es el sistema por excelencia protector para el neurodesarrollo. O sea, es bien bonito y si lo entendemos es súper bonito. La familia como sistema protector por excelencia para el neurodesarrollo. ¿Sí? Ni siquiera es Diego Reza o Javier Álvarez Manilla ni Diego Reza los que pueden hacer grandes cambios. Colaboramos para esos grandes cambios, pero esos grandes cambios tienen su base desde casa con los padres. Absolutamente de acuerdo, Diego. Yo, en ese sentido, me gustaría mucho que hiciéramos una breve recapitulación, Diego, en torno a los mecanismos y los modelos de intervención. Es decir, yo lo que quiero es que de este podcast la gente que vea sepa
a dónde acudir, qué hacer, con quién ir, qué existe, ¿no? O sea, si tú, mamá, papá, estás con tu hijo, ¿no? Y de repente tiene que haber ciertas detecciones. Yo siempre hablo que para detectar es importante hablar de manera objetiva, acercarse mucho a guías del neurodesarrollo, como la guía Portage, por ejemplo, algunas de incluso los currículums, como el currículum Denver, que si bien son muy específicos, sí te ayuda a saber si tu hijo hace ciertas cosas, estás de un lado o de otro. Eso ayuda más allá que lo que te diga la suegra, la tía o el padrino, de que medio que no habla, o ese tipo de subjetividades, ¿no? Sí, bien importante, Javier. Perdón que te interrumpa. Empecemos por ese proceso, pero la sí. detección. Como padre, Sí. puedes no ver, de manera consciente o inconsciente, no ver las dificultades de tu chico. Y puedes pensar, es que pues yo hablé hasta los 4. A mí me han dicho que yo hablé hasta los 4 o 5 años. Entonces mi niño ya hablará. Y no, Sí, no. quizá no. Mencionaste algo bien importante. Como padres podemos hacer como una especie de detección, una forma de detección de que algo pudiera estar pasando en el desarrollo, sí. Importa un montón. Y ha importado tanto que ya hay organismos internacionales que tienen instrumentos para padres, para hacer un seguimiento del desarrollo desde los primeros meses. Y eso en nuestra cultura, Javier, hasta en nuestra cultura médica, sin juzgarla, simplemente como comentario, en nuestra cultura médica pediátrica, neonatología, el seguimiento pediátrico no se lleva un seguimiento de las funciones sociales. Sí, sí. Es puro físico, exploración física y habilidades gruesas. Se sentó, control cefálico, reptó, gateó, se paró. Los famosos hitos. Los hitos, sí. Organismos internacionales como los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y les recomiendo, entren a su página, tienen unos instrumentos de seguimiento del desarrollo para padres, súper prácticos, sencillos, porque importa, Javier. Sí. Importa un montón, tengas o no tengas un antecedente en la familia, simplemente que estés seguro de que tu niño va bien, porque en las consultas pediátricas no ven el aspecto social de ningún modo. Que es el más difícil de ver. Y importa un montón, porque el eje de desarrollo de una persona, de un niño, es social. Si el eje social va bien, las áreas de aprendizaje, esta va a ir bien, esta va a ir bien, esta va a ir bien. ¿Por qué? Porque conecta y puede apropiar información. Puede aprender mejor. Si no conecta socialmente, va a aprender poquito, no va a aprender casi nada, o va a aprender lo que él quiere. Y va a generar un pensamiento muy atípico y una forma muy atípica de desempeñarse. Totalmente. Yo les pongo mucho... a mí me encanta hacer analogías y juegos y platicar, que incluso con los adultos aprendan de manera lúdica. Les pongo siempre el ejemplo de Tarzán, de la película de Tarzán. Les digo que cuando a un niño o a un ser humano lo tiras en la selva, pues las capacidades cognitivas son tan amplias que incluso solos se pueden autogestionar, ¿no? El aprender a discriminar, ¿no? De que, bueno, si ese tigre pues, es medio mal hora, te escondes, ¿no? De que si esto brilla, no te lo comes. Hay estas capacidades cognitivas taxonómicas están casi precargadas en todos. Pero Tarzán habló hasta que conoció a Jane. Me encanta, es mi película favorita. Para entender este impacto social me encanta, pero de acuerdo contigo, conoció a Jane. Es eso, necesita otro ser humano. Entonces, muchas veces, y es un error que cometen muchos papás, que es importante, muchas familias, e incluso profesionales también, médicos lo hacen, dicen, el niño va a entrar a la escuela y va a hablar. Y no te lo asegura, porque puede ser que esté rodeado de 20 niños y aún así no interactúe. Y si no interactúa y no comunica, no va a mejorar las capacidades. Que nos metan a jugar a ti y a mí ahorita, que nos lleven al entrenamiento de Pumas y a su cascarita, que nos metan a jugar con ellos. ¿Cómo te sentirías? No. ¿Vas a competir con ellos? No. Yo tampoco, no competiría. No. Nos ponemos a llorar, digo. Bye. Renuncio, me largo. Y eso es lo que pasa, lo que estás comentando es bien importante. Las competencias para estar en un lugar. Sí.
puede ser tan desagradable que incluso puede hacer, no solo que no lo haga, sino que lo rechace por completo, porque fue tan desagradable que pues, y esto que dices de mi expectativa para que aprenda a hablar, que escuche a otros para que aprenda a hablar, por eso te digo, este tema de la aceptación, bueno, no, me es difícil decir aceptación, sino la llegada de cualquier chico a la escuela con alguna falla en el desarrollo, tendría que incluir, pero tú, papá Javier, ¿cuál es tu expectativa? Así es. Porque puede ser pues, que hable, que aprenda a hablar bien, que aprenda a jugar, que aprenda a portarse bien. Sí. Mira, te estoy mencionando 3 aspectos que vienen de casa. Claro. La conducta, el lenguaje. O fallas sensoriales, por ejemplo. O las fallas sensoriales también. Es un tema que se cuece aparte, pues, ¿no? Y ahí, fíjate, hablaste de un tema que no hemos tocado, pero al inicio usaste el término, el concepto neurodiversidad. Sí. Está bien. A mí todavía me cuesta trabajo, soy honesto, andar con él, con ese concepto, pero es importante, Javier, porque pues, partir de entender que somos diversos todos, está excelente. No hay 2 cerebros iguales. Sí. Ahora, este concepto de neurodiversidad, acabas de mencionar un punto más como físico u orgánico, lo sensorial. Si tu sistema nervioso central realmente tiene alguna alteración en su nivel de actividad, que esté más sensible a esa luz, que esté más sensible a los ruidos, pues no vas a dar una. Así es. Y no es conducta, es algo que fuera de tu voluntad está interfiriendo, afectando. Y otro tema también es lo sensorial, importantísimo, no pasarlo por alto. Y el tema de salud en general, Javier. Sí. ¿Cuántos temas gástricos llegamos a ver, ¿no? Intestinales, inmunológicos, alérgicos, exacto. Y ahí entra otro mito, de que hace tiempo se pensaba que el autismo era enfermedad, pues hizo un modo de pensar en el autismo de que nos ha llevado a mucha gente a ignorar que el autismo puede ser una cuestión multisistémica. No solo el sistema nervioso central ha fallado en su desarrollo, sino también puede ser que tu sistema gástrico-intestinal tenga alteración. Así es. Tu sistema inmunológico también, diferentes sistemas involucrados, y obviamente si tu sistema nervioso central no tiene una estabilidad, pues sensorialmente vas a ser vulnerable. No, o estadísticas de, por ejemplo, la serotonina. 90% ya se comprobó científicamente. 90% de la serotonina se genera o se produce en el intestino, ¿no? Entonces, si por ahí tienes intestino permeable, si por ahí tienes fallas cándida, ¿no? Que es muy común, muy frecuente, pues evidentemente el estado anímico, ¿no? La parte límbica, toda esta situación se compromete, ¿no? Y vas a tener malas conductas o conductas no deseadas o conductas diversas que no favorecen a algo, pero que tristemente muchas personas hoy en día se siguen quedando con que es mal portado o que es voluntario, y es totalmente involuntario y requiere profesionales muy capacitados. Yo creo que ahí implica este campo, bueno, todo campo de trabajo implica responsabilidad, pero cuando trabajas con personas que necesitan de otra persona, la responsabilidad es enorme. Se triplica. Se triplica porque tan sencillo como, pues es parte de la neurodiversidad, y si te dejo como papá pensar que tu hijo es neurodiverso y así argumentas y explicas, justificas por qué se porta así, podemos estar ignorando que puede haber un problema de salud, problema sensorial. La línea es tan delgada, Javier, entre este concepto de neurodiversidad y si realmente la existencia de una alteración en algún sistema. Es tan delgada la línea que irresponsablemente podemos ir hasta acá. No, son neurodiversos. Sí, pues como es neurodiverso no duerme bien. Exacto. Duerme. Entonces mucha responsabilidad en el uso de los conceptos, y por eso al principio te aprecio que así te hayas quedado con eso, que sí me voy al significado de las palabras y a la historia de los conceptos hasta que yo quede satisfecho.
para poder usarlo. Para sentirte cómodo, lo más cómodo posible. Entonces, no nos desviemos. Regresemos al tema sensorial. Todo esto parte de la fundamental tarea que tiene un papá, un cuidador primario o quien rodea a un niño de, pues, detectar. Hay herramientas que ya dijimos, no tienes que pagar 40,000 pesos. Me encanta, Javier. Hay herramientas, pero las herramientas no te alcanzan a dar explicación del qué hacer. Sí. El A2 o Dios o A2 es una herramienta. No te dice qué hacer. Es que yo mi analogía en eso... Es más lo clínico y la observación y entender. Estás con otra persona que no la puedes encuadrar en un puntaje de lados. O sea, no, y que finalmente, Diego, yo hago esta analogía con los papás con los que trabajo, con las familias, incluso con los profesionales que me toca trabajar. Es decir, es como si un niño, una persona, un ser humano va y le hacen una prueba del famoso COVID. Entonces, el que te hagan una prueba del COVID, pues, si bien puede ser o no, que te diga si tienes o no. Porque hay falsos negativos, incluso en esas cosas, ¿no? Tan me complejas. pasó. A todos nos ha pasado. Un falso negativo y tuve en la primera generación y así me fue. Sí, sin vacunas. Tremendo, a mí también. A mí, la primera de sin vacuna me tocó a mí. Pero fíjate, es buen ejemplo, Javier. Un diagnóstico erróneo en una prueba que suponiera objetiva, se equivocaron contigo, se equivocaron conmigo y nos fue como fue. Casi nos cuesta la vida, al menos a mí, yo casi no la cuento, querido. Yo también, un mes conectado al oxígeno. No, un mes. brutal. Sí. Y entonces, ok, ya sale la prueba positiva y te dicen, ¿tiene usted COVID? Ok, bueno, la mayor parte de pruebas y de estos tipos de tamizajes ahí se quedan. Uh-huh. Son como descriptivos. Exacto. Te describen que tienen algo. Nada más. Los más refinados te dicen cuáles, te dan una gama más amplia, ¿no? De aquí. Pero la realidad es que ninguno va a lograr decirte un camino a seguir para resarcir, cerrar brechas o como le quieran decir, revertir algún tipo de falla que nos haya detectado algo. Entonces, así es ahí ya donde entra la parte. Ya detectaste, ahora intervienes. ¿Qué hay para intervenir, Diego? Quisiera cerrar el tema de las herramientas. Por favor, querido. Y ahorita pasamos a intervención. Es rápido. Hace años, y es una experiencia real, en más de una conferencia, colegas de una prueba específica, no menciono el nombre porque también es odiosa, que ni está no está estandarizada. Ya sé cuál. Nunca fue estandarizada. Entonces, me dio un puntaje de 9. Entonces, como para autismo se requiere puntaje de 10, pues el diagnóstico no es autismo. Oye, amigo, si en tu famosa prueba te dan 9, algo tiene, o sea... algo está pasando. Entonces, es una herramienta. Y por no dar el 10, el puntaje requerido para el diagnóstico de autismo, no requirió atención. Y lo dejaron. Y no fue uno, fue este. Y así con papás. Es que dio 9, dio 8. Y un papá no feliz, un papá feliz, ¿no? Sí. O sea, va a decir, qué padre, ya me salvé. Y otros, ya no tiene. Otros lo contrario. Es que me dijeron que tenía 8, pero yo veo que tiene fallas. Digo, le cuesta un montón esto, pero me dijeron que no tiene porque tiene un puntaje de 8. Pues se necesita hacer algo. Ese es el mal uso de las herramientas. Sí. Y lamentablemente, Javier, después de la pandemia, yo creo que te has dado cuenta y con eso cerramos ese tema. Si no se nos va el tiempo. Abundan los cursos de certificación que los haces en... El A2 está, pero de a 1,000 pesos. Ya casi en el Oxxo. Puedes comprar tu tarjeta para certificarte, la pagas y ya. Sí. Y ahí te dan la certificación en el Oxxo. Es horrible. Sí, son situaciones muy delicadas. Pero te voy a decir algo, Diego. O sea, yo tengo muchos casos de muchos neurólogos. Uh-huh. No voy a decir nombres, pero realmente es grave la situación. O sea, los papás viendo todas las fallas que te imagines, ¿no? O sea, no interactúa, no comunica, fallas sensoriales, pensamiento rígido, inflexible, estereotipias, así, ¿no? Evidentemente los papás no las mencionan así muchas veces porque pues no conocen. Pero médicos, neurólogos, en hospitales ahí famosones, ¿no? O muy famosos. Y le dicen al papá, es niño genio. Sí.
Y en la casa es un infierno para el papá. Y en la casa y en la escuela es un infierno para los papás también. En la mayoría de instituciones es queja tras queja, tras queja, tras queja. Y se atreven a dar ese tipo de juicios es lamentable. Lamentables. Sí, porque estos pequeños que todavía se sigue entendiendo así que son genios y que así los tienes que dejar, ¿no? Pero por sentido común, si yo, Diego, a mis 3, 4 años me sé todas las capitales del mundo, me sé un montón de nombres del espacio y de planetas y de estrellas, me sé la historia de los viajes a la luna, a mis 4 años voy a encontrar un par con el cual pueda compartir ese interés y elaborar algo socialmente. Va a ser bien difícil encontrar un par. ¿Qué va a pasar cuando yo entre ya en una necesidad mayor de una relación de amistad o llámese de otro tipo? Y ahí es donde entra la justificación, la explicación por qué el índice de suicidio y de depresión es altísima a partir de la pubertad y la adolescencia. Sí. Y hay números. Y es la parte social, Javier. Este perfil intelectual brillante no me ha alcanzado ni me va a alcanzar para tener calidad de vida. Porque la calidad de vida, uno de sus indicadores o requisitos es lo social. Sí. Y mira mi mano. Sí. No es estar. Es estar y hacer contigo. Son ambas cosas. No solo estar en el aula y quietecito y cumplo mi horario, pero esto no se ve. Sí, no. Esto no se ve. Entonces es estar y que pase esto. ¿Cómo? Como sea, pero que pase. Un ida y vuelta, que es la retroalimentación. Sí. Y no necesitas lenguaje para que haya una retro. Con gestos nos podemos retroalimentar. Totalmente. Sí. Y son claves. Entonces, sí es lamentable esta forma de entender que un perfil intelectual brillante no hagas nada. No, y socialmente, ¿cómo le está yendo con los pares? Fue yo creo que, digamos, haciendo un microparéntesis, el tema del síndrome de Asperger, ¿no? Cuando lo eliminaron del DSM-5 en su época, que le dijeron al señor con Asperger, ¿no? O señora con Asperger, ¿sabe qué? Que usted no tiene eso, tiene autismo. Complejísimo. Yo creo que es una de las... un hito, ¿no? En la historia del trastorno, del espectro, de esta situación, o situaciones concomitantes incluso, pero... Mi postura, la mía, la de Javi, en ese momento es totalmente adecuada. O sea, yo creo que fue un gran acierto del diagnóstico. Porque finalmente te hace entender que las fallas pueden ser muy grandotas o muy chiquitas, pero siempre son las mismas. Y el que tú hables, e incluso puedas trabajar y programar máquinas e incluso vivir de eso y ser muy brillante, pues muy probablemente no va a ser... Eso no va a ayudarte a que tengas novia o a que tengas amigos o a que tengas relaciones sociales, que como bien dices, es clave para un bien vivir, para un bienestar de vida. ¿Tú qué piensas de eso, Diego? Totalmente, mira, y te lo comparto con una experiencia así de vida. Unos amigos se fueron a vivir ya a Texas, porque tienen la doble nacionalidad. Su niño lo conocimos a los 3 años. Estaba en un sistema Montessori y trabajamos con él. Sí tenía fallas muy, muy notables. En términos de atención les fue bien. Bueno, el chico ahorita tiene 21 años y lo que expresa Javier es que quiero tener novia, quiero tener relaciones sexuales, quiero tener novia, quiero tener relaciones sexuales, pero no sabe cómo. O sea, nunca ha tenido un amigo, una amiga. Y ya se ha tornado, como en muchos casos, un detonante de depresión. De depresión o de momentos donde explotan y explotan de manera muy violenta, poniendo en riesgo a ellos mismos o a las personas con las que están. En Estados Unidos pues tienen el sistema ¿no? Que hablas al 911 y los llevan a un centro, a un lugar de contención. Pero aquí en México pues no lo tenemos. Y quizá ni debiera existir si hiciéramos mejor las cosas. Claro. Pero te respondo a eso. ¿Qué pienso al respecto de esto de la parte social y de los jóvenes que se deprimen? Pues, con historias de vida, experiencias de chicos que hemos conocido, pues les pasa eso. Entonces, y es porque se ignora esta parte social, ¿no? Absolutamente. Construir algo socialmente y se validan
Los logros académicos se validan, las características intelectuales se validan, y lo social. La memoria. La memoria, la odiosa memoria que recuerdan todo. Y es un mito, ¿no? Que como recuerdan todo tienen una memoria privilegiada. Pero ¿privilegiada para qué y para quién? Si entendemos esa memoria, ni para él es privilegiada, ni para él. No. Es una memoria totalmente que estorba para la función social. Siempre les mando a leer el Funes el Memorioso de Borges a las familias. Es un gran libro de Jorge Luis Borges que habla de eso, de cómo la memoria es importante, pero no es lo más importante. No. Es mejor tener... A lo mejor la memoria de experiencias. Sí. Porque esas hasta impactan la liberación de neurotransmisores. Sí, totalmente. Dopamina, ¿no? Y, voy a ver al Javi y ya estoy full de ese neurotransmisor para actuar con mucha voluntad y motivación. Y de ahí vamos. Diego, entonces, más o menos esa es la historia de una familia, ¿no? Felices, reciben un nuevo miembro. Ese nuevo miembro come, bebe, duerme, ¿no? Empieza a crecer, empieza a lograr algunos hitos, pero de repente se empieza a comportar muy distinto a lo que se espera de su edad o a lo que se espera de su entorno social. Los papás dicen, bueno, vamos a... la familia, los núcleos, los sistemas dicen, vamos a ver qué está pasando con este muchacho. Y de repente ya se enteran que la niña, el niño, pues le están ocurriendo cosas. A veces con diagnóstico, a veces sin diagnóstico. Y entonces es momento de que las familias, los sistemas familiares se pongan en acción. ¿A dónde hay que ir, Diego? ¿Qué hay que hacer? Okay. Primero que nada, hay que ir con Diego Reza, por favor. Espérame. Estamos entrando al tema de intervención. ¿Cómo se hace, Diego? Sí, el neurodesarrollo es muy vulnerable a diferentes situaciones. O sea, el desarrollo de un niño está en una exposición constante a poder ser alterado por X, Y razón. Entonces, sí, primero los papás. Sí. Te digo que debería de ser parte de la educación de nuestro sistema educativo. Que un padre pueda llevar un seguimiento preciso o casi preciso del desarrollo de su niño. Que no deposite toda la consulta pediátrica. Si en su refri, las escalas estas de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que el CDC, el CDC, me parecen excelentes porque están sencillísimas ahí que vayas poniendo palomita en tu refri. Sí. Va bien, no lo hace, y entonces ya empezar a prender lucecitas. 1, 2, no te afanes en poner una etiqueta, en buscar una etiqueta. Mejor afánate en entender por qué está fallando, por qué no está desarrollando el lenguaje, por qué se pega cuando hay un sonido fuerte, por qué se tapa los oídos cuando oye la licuadora, por qué... O sea, como que hacer una indagación para explicar el por qué se muestra de tal modo. Y sí empezar a consultar a profesionales. Obviamente la primera, creo yo, la primera consulta tiene que ser neurológica para ver si esa parte de nuestro organismo está bien, que es el sistema nervioso central y la actividad cortical, ¿no? Que esté bien. Si está, no procesando, si su actividad en el electro, si el doctor decide hacerlo, o una exploración, una evaluación neurológica. Y a lo mejor hasta 2, cuando ya los indicadores de una alteración están muy presentes. Ahora, como me he dedicado más al autismo, me voy a enfocar a eso. Sí. Entonces, si las fallas se dan, lo voy a poner así en una analogía. Pensemos en que no gatea, sus manitas tienen poco tono, no puede ni sostener el biberón, se le cae, no se puede sentar porque se va de lado, la cabecita. Pues estás hablando de fallas motoras. Uh-huh. ¿Qué va a necesitar un pequeñín con fallas motrices? Pues terapia motriz, ¿no? Exactamente. Ejercitarse y aumentar ese tono. Y a lo mejor hasta ciertas cosas de aparatos, de tecnología que lo ayuden. TENS, cosas de estimulación eléctrica para los músculos, etc. Pero si un pequeñín está fallando en la respuesta social, por sentido común, ¿qué va a necesitar ejercitar? Lo social. Lo social. Entonces, espero responder a tu pregunta, ¿qué hacer? Sí hacer una detección, apoyarte en un profesional para esa detección. Como padre, no te afanes en la etiqueta, que la etiqueta te va a explicar todo, pues quién sabe. Más bien es ir entendiendo cada falla y su porqué.
Y en términos de intervención, si es lo social lo que está fallando, ya desde ahí tienes que poner algo bien claro en tu cabeza. Y por eso puse la analogía. Si no camina, si no gatea, no camina, no se sentó, le costó trabajo controlar la cabecita, las manitas no tienen tono, pues es motriz y va a necesitar de tecnología para eso. Pero si es social, ¿qué necesita? ¿Cuál va a ser lo que tiene que ¿Qué va a ser lo que tiene que ejercitar más? Pues los procesos de interacción y comunicación que parten, están acá, o sea, se dan acá. Y el cerebro, Javier, con esto quiero argumentar por qué tenemos que pensar en ejercitar, porque actualmente los másters de la neurociencia nos dicen tenemos que entender al cerebro como un músculo, que para hacer lo que tiene que hacer, tiene que ejercitarlo. Un niño con un desarrollo típico, que no tuvo alteración, pensemos cuánto tiempo ha practicado su comunicación, su interacción desde que nace. Todo el día la practica y por eso se ve así. Todo el día la hace, todo el día interactúa, comunica como pueda, pero y responde. Un niño que se altera su neurodesarrollo y deja de comunicar, ¿qué deja de hacer su cerebro? ¿Qué deja de ejercitar? Sí, esa parte, esas áreas. La comunicación, la interacción, la reciprocidad y los procesos que vienen en el DSM-5 como criterios de diagnóstico. Ajustes de acciones, coordinación de acciones, flexibilidad de pensamiento, porque si juego contigo, Javier, y juego con Iván, cada uno puede tener su forma diferente de jugar con la misma pelota. Así es. Pero si yo juego con mi pelota todos los días, pues es mi forma y no tengo la perspectiva tuya para jugar diferente ni la perspectiva de Iván. Entonces, lo social sí es altamente relevante y ya no lo estoy hablando porque me dedico a esto y que he indagado un montón y he aprendido un montón de esto, de lo social, pero sí, el eje de desarrollo de una persona, creo yo, es social y no podemos descuidarlo. Totalmente de acuerdo. Entonces la intervención ya, concretando, por favor. La intervención tiene, yo recomendaría mucho contenido social. Mucho contenido social. Si llegas a un lugar para atender a tu chico y a ti no te dicen cómo, para que cuando llegues a casa puedas hacer una buena interacción y buena comunicación, no sé cuánto te puede ayudar esa atención. Yo me encanta la respuesta que nos das, Diego. Yo tengo varias cosas que decir al respecto y que tú nos complementes. Me acuerdo mucho de Luis Antonio, un gran promotor de la neurodiversidad. Una vez hizo un congreso en Toluca. Tú fuiste invitado a ese congreso a dar ponencias sobre habilidades sociales. Pero recuerdo mucho a una ponente que vive en Guadalajara, que ella hacía la burla o la broma, pero porque es muy común trabajar lo que no sirve o trabajar lo que no es el problema. Y parece un disparate, pero es lo más común que existe. O sea, los que intervienen en lo que no está mal, en lo que no es una falla. Entonces, el ejemplo de ella era, cada que le haga así, todos se paran y alzan las manos, ¿no? Y entonces la hacía así, todo, o sea, y ese no es el problema. No era el problema. Tienen cognición, tienen asociación. Lo difícil es generar herramientas para resarcir lo que sí es el problema. Y tú lo tienes muy claro en torno a una analogía que habla sobre la miopía, ¿no? Por ejemplo. Y tú hablas de los lentes. Y entonces, a una persona use lentes, pues te va a ayudar a que veas mejor, pero no resuelve la miopía. No, la compensas. La compensas, ¿no? Entonces, ¿qué nos tienes que decir en torno a eso, Diego? Pues mira, si tú pierdes tus lentes y yo pierdo los míos, yo los uso para ver de lejos. Creo que tú los usas para ver de cerca. Para la vida, sí. Bueno, independiente de eso, si los perdemos no vamos a dar una. Estamos compensando. Este apoyo va a ser, sí, es para toda la vida porque no creo que, bueno, no sé, yo no me voy a operar jamás. No, ni yo. Prefiero usar mis lentes, pero es una decisión y me permite funcionar. Sí, exactamente. Me permite funcionar, creo que bien. Entonces, pero hay fallas, Javier, donde, por ejemplo, ya hablando muy específico de espectro de autismo,
fallas sociales que se compensan, y te voy a dar un ejemplo sin hablar mal del mismo, ¿no? Nada más como ejemplo. ¿Para qué me vas a poner un tablero de comunicación si no has agotado las posibilidades de que mi comunicación sea entre tú y yo? ¿Por qué Sin me pones intermediario? Exacto. ¿Por qué me pones esto? Porque puedo resolver así. Y ya este aparatito va a hablar y va a decir, quiero comer, quiero ir al baño, quiero... Y he visto videos que comparten como excepcionales en términos de avance, De logros. Ajá. pero ahí entró con otro concepto bien importante, Javier, en términos de intervención. Tú puedes tener avances en tus objetivos, que como terapeuta te plantees, pues que permanezcas sentado 5 minutos, que mantenga su contacto visual 5 segundos. Pues sí, lo puedo mantener hasta 10, pero ¿para qué? Uh-huh. Sí, entonces son tus objetivos, pero quizá no son mis necesidades. Entonces, hay una, bueno, no es una línea delgada, es una falta de comprensión. ¿Te estoy compensando tus fallas o te estoy ayudando a que entres a un proceso de remediación? Y remediación es un concepto que a mí me hace mucho sentido, que significa disminución gradual de fallas. Uh-huh. Si trabajamos para eso, si intervenimos para eso, y voy a corregir, si con una persona con autismo estamos y hacemos algo para que disminuyan sus fallas y entren en un proceso de remediación, a mí me llena un montón eso, me satisface porque los veo socialmente cada vez más conectados. Y a mí en mis sesiones, te puedo decir, puedo trabajar de los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes pensar, está bien pesado. Curiosamente no se me hace pesado. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son momentos que disfruto, porque lo que hago es que no sean sesiones tediosas, porque Javier no me pela, o que lo tengo que estar manteniendo sentado todo el tiempo implica un desgaste. No, lo tienes que hacer, vamos. Sí, vamos. Gritos, lamentos, sí, todo, entonces, todo, ¿no? Una forma de intervenir con ellos a base de interacción social es lo que he hecho desde el 2002 y ya no me muevo de ahí, Javier. No. Me motiva la relación social, y con esto voy a tratar de cerrar, pero una persona dentro del espectro, la relación social con ellos se puede experimentar de manera muy contrastante. O no hay nada porque tiene autismo. ¡Ay, qué bonita sesión tuvimos! Conectamos bien padre, aunque no hayamos conversado, pero conectamos increíble. Entonces, ahí tienes de dos. Sí, ¿Sí me explico? Yo soy un promotor. Tú ahorita dijiste algunos conceptos. El interés personal y que hacia lo colectivo quiero señalar de nuestra audiencia y de las personas que nos siguen. Mencionas conceptos fundamentales que de verdad, Diego, de verdad tienen que conocer las personas. Tú hablabas, para empezar, de cómo hoy en día en el neurodesarrollo hay que pensar el cerebro como un músculo. Uh-huh. Y estas teorías de las podas sinápticas o podas neuronales, de que lo que no se ocupa, el cerebro lo machetea, ¿no? Tan sencillo como eso. Se atrofia, es lógico, porque si una persona no hace nunca, trabaja con la mano izquierda, pues se le va a atrofiar, se va a morir incluso ese pedazo de cuerpo, ¿no? Lo que se trabaja se nutre, lo que no se trabaja se va a ir así. Me encanta cómo lo dices. Eso es algo real, porque las personas hoy en día siguen creyendo tristemente en fórmulas mágicas, en fórmulas milagrosas, en burbujas terapéuticas, ¿no? Y que eso no funciona. O sea, eso por un lado, es un músculo y es real. Y tú también hablabas de procesos. O sea, el proceso de un proceso de remediación no es lléveme al niño o a la niña una vez a la semana y así lo hacemos durante 10 años. Y a lo mejor ni así vamos a conseguir nada. Sí. Es un trabajo sistémico, es un trabajo real, o sea, es trabajo. Y la analogía más cercana que encuentro es que los papás, finalmente el resultado que quieren es un maratón. Pero para correr un maratón, no llegas, te inscribes y lo corres. No es así. Porque muy probablemente ni lo vas a terminar y va a ser muy perjudicial. Pero yo soy una persona que quiere expresar eso y quiero saber si tú piensas parecido o lo ves también. Hoy en día estamos llenos de burbujas terapéuticas. Sí.
ayudamos sin necesidad, ayudas innecesarias. Sí. Y protocolos de atención que no son útiles. Que no son útiles. Y muchas personas que llegan a abusar de la necesidad y la desesperación de las familias con gotitas, con lo que tú me digas. Lamentablemente sí, Javier, ya es un mercado, y yo así lo veo. Ya es un mercado este tema de atender al autismo, porque te puedes encontrar en las redes o en otro tipo de páginas. Las gotitas, la pastilla milagrosa, junto con la luna llena y no sé qué, o la terapia para que hablen, etcétera. Entonces, pues no, y más me voy del lado, como, tal cual lo dijiste, la gotita mágica, ¿no? Si entendemos que el cerebro necesita practicar lo que necesita desarrollar, una gotita a lo mejor, mira, no quitemos crédito, a lo mejor te lo pone en condiciones favorables para que ese ejercicio dé mejor resultado. Sí. ¿Sí? Pero, sería lo ideal, sí, sería el mundo ideal, sí. Que ese medicamento, ese complemento nos ponga en una condición metabólica, bioquímica al cerebro para que este ejercicio dé resultado. Más resultados, se potencie. Se potencie, pero no se va a potenciar, Javier, ahora con estas burbujas terapéuticas, donde lo puedo tener sentado, yo atrás o enfrente de él, pero no, mijito, a ver, no te distraigas. Aquí está lo que tienes que hacer. Tu cabecita aquí, ojitos aquí. Y a lo mejor tú lo que quieres es una mirada que comunique algo, quieres sentir, esto es bien importante, bueno, para mí, a lo mejor necesitas sentir al otro, la relación con el otro. ¿Sí? Si la relación social no se siente, no hay relación social. Y espero estés de acuerdo conmigo. Totalmente. La puedes sentir con un signo negativo o con un signo positivo, pero el estar con otro se tiene que sentir. Si al estar con un chico como terapeuta, como maestro, como quieras, no te despierta nada, no experimentas nada, pues quién sabe si estén. No. Ni siquiera están. Entonces, si no están, ¿cómo vamos a hacer este intercambio de acciones, esta interacción? Si ni estás conmigo, tu cabeza está en otro lado. Y hasta los típicos nos pasa, Javier. Que podemos estar con personas y estás así en tu rollo y... ¿Verdad que sí, Diego? Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Pero no, es horrible, es horrible. Sí. Porque esa relación social no la siento. No la siento y no me sienten. Y hay terapias, tristemente, Javier, que son más sinónimo de una exclusión intensiva de un ambiente favorable que es casa. Se les excluye intensivamente para atender necesidades que otra persona dice que son sus necesidades de este chico y a lo mejor no son las reales de un sistema familiar. Así es. Y hemos cometido errores tremendos en atención, me incluyo, porque todos antes de los 2000 mi forma de intervenir era muy diferente. Y yo era así, Javier. Pues casi, a ver. Pues casi conductismo. A ver, mijito, aquí, no te distraigas. Claro. No, aquí, no te distraigas. Imagínate cuántas conductas no se disparaban. Yo generaba estrés en los chicos. Te puedo decir que tengo, mira, una cicatriz acá. Mordidas, rasguños. ¿Cuántas cicatrices tengo aquí? Porque ahora lo entiendo así. Yo los estresaba. Claro. Con mis métodos conductuales impositivos, de imponerme porque soy autoridad. No eres autoridad, eres un compañero social. Quítate esa etiqueta de terapeuta y eres un compañero social. Bueno, me fue como en feria, Javier, bajo ese paradigma de... A todos, yo ser autoridad. Todos tenemos todos pasamos por ese proceso. Ponle límites, que es otro concepto que ya no vamos a entrar, pero límites. Poner límites a un niño me causa agruras y dolor de estómago. ¿Cómo vas a poner límites a una persona que se está desarrollando? Tenemos que entender de otro modo el que sí puede, que no puede. Exactamente. Pero no con el concepto de límite. El límite. O independencia, que sea independiente. Pues yo cuando me puse a investigar qué significa independencia, Javier, es uno de los términos que odio y odio cañón. ¿Qué significa independencia? No, de verdad. Si lo analizas, ese término es precisamente que no... excluirte, ¿no, Diego? Esa es como totalmente. El tema totalmente. Y es hasta ir... Puede ser ir en un contra, Ok. Independencia.
Sí, sí, como la independencia de México, ¿no? Depende cómo lo manejes. Pero el significado de independencia, sí. yo personalmente. No es Yo pocas. Es peligroso. Bueno, sí, ya hablo. Mal empleado. Hablo muy. Ya es más. Lo eliminé. De mis momentos de trabajo con los papás, de mis momentos de compartir en una conferencia, en un taller. Ya lo tengo excluido el término independencia como tal. ¿Llegas a hablar de autonomía, Diego? Sana dependencia. Sana dependencia. Pues tú y yo somos dependientes, Javier. Absolutamente. Y es una dependencia y no tiene muy nada sana. de malo, ¿no? Pues no. De nada, en ningún sentido. Como ejemplo. Señor de la basura, que si Pues no sí. Tendríamos un despelote, el que... Mira, un ejemplo sencillo. Traía una playera con letras y ya me venía. Me veo en el espejo y le dije a Laura, no, ¿sabes qué? Laura es mi esposa. Vi a Javier en el podcast y es video. Yo pensé que era puro audio. No, creo que no voy bien vestido. ¿Verdad, Laura? ¿O tú cómo ves? No, quítate esa playera. Ponte una lisa. Y mira que me traje. Sí. Sana dependencia. Y me siento muy cómodo. Sí. Me siento muy cómodo, Javier. Entonces, y así muchos momentos del día. Oye, ¿cómo ves? Sana dependencia. No tiene nada de malo. Pues no, es sano. Es sano. Entonces, como papás, nosotros como profesionistas y los papás, estar inyectando esa... Que sea independiente. Ya, tristemente, a los 4 o 5 años, un papá puede verse muy satisfecho, una mamá, porque mira, ella es independiente, lo hace solito. El estómago a mí se me hace así, sí. Porque estás perdiendo un montón de oportunidades para que ejercite esta parte social. Porque por tu alta valoración y mal entendimiento de la independencia, le estás coartando posibilidades de desarrollo social. Que es el más importante, dicho sea, hoy en día. Y si tiene... Pues, ¿qué es lo que más necesita hacer una persona con autismo? No. Así, en 2 niveles. Estar con otros y hacer con otros. Sí. Y el hacer ya se puede convertir en interacción y comunicación, depende de cómo lo hagas. Sí. Pero es estar y hacer. Y hay muchas terapias que... A ver, siéntate, mijito. A ver, vamos a sacar tu hoja, toma el lápiz. Sí. Ni siquiera me preocupé por cómo estás conmigo, si estamos. Ni te enteraste si sonrió, ¿no? Te llevo a maquilar. A la maquila china. A la maquila. Yo... Ay, Diego, es que sí hay muchas situaciones que son fundamentales de platicar en torno al trabajo que hacemos. Yo te pido que nos digas unas 5 características o 3 características de lo que debe tener un terapeuta o alguien que intervenga con personas. Yo creo que una de las más importantes, si no es que la más importante, es ser flexible. Creo que es lo más... Coincidimos. Y otra es ser impaciente. Y a lo mejor es contraintuitivo, ¿no? O sea, sí. De decir, ¿cómo impaciente? La gente piensa que un terapeuta tiene que ser paciente. Yo creo que no. Pero un buen mix de un terapeuta es que sea flexible, que sea impaciente. O curioso. Y que sea muy inteligente. ¿Y ahora qué más? ¿Tú qué piensas? ¿Qué debe tener un terapeuta, Diego, hoy en día? Sí, flexibilidad, Javier, porque un mito bien fuerte del autismo y que lo tenemos porque así ha sido por años, no lo puedes tener consciente o inconsciente. Yo te lo comento así ya de manera muy personal. En mi vida puedo ser muy cuadrado, en mi vida. Sí. Pero cuando estoy con una persona que necesita de interacción social desarrollar, soy el más flexible, Javier. Sí, por supuesto. Porque entiendo el impacto de esa flexibilidad en ellos y de la espontaneidad. Entonces, el estar con una persona con necesidades de desarrollo social, contestándote características o cualidades, flexibilidad, espontaneidad, naturalidad. Actúa como tú. No actúes como terapeuta del lenguaje, como terapeuta sensorial, como terapeuta... No, como persona. Como persona. Y mucho respeto. Mucho respeto y compasión. Y es otro concepto que puede generar ronchitas. Sí es. Tenemos que mostrar respeto y compasión es entender. Entender por qué se tira y se pega. Entender por qué se me va a golpes. Y que después de que lo hizo... a lo mejor no me lo expresa,
pero pueden necesitar de una manera de reparar lo sucedido. Y puedes ver a chicos que después de que te destrozan algo, pueden empezar a ser pucheros, o sea, aíslan y se ponen cabizbajos. Pues ahí entra este término de ser compasivos. O sea, pues, amigo, o sea, pero que tú tomes la iniciativa de reparar lo que él hizo, pero no por voluntad, salió de su voluntad. Entonces, quizá más concreto es no ser juiciosos, Javier. Sí, no establecer juicios. Es que es bien necio. No, es bien berrinchudo. No, eso es Es súper enojón. No, mejor que trabaje con Iván. Iván sí le pone límites. Pues no, estás hasta generando un obstáculo para este chico al mandarlo con el maestro o la maestra buena, porque no está pudiendo con los demás. Y nuestro chip, Javier, tiene que ser de empoderamiento. A quien sea, papá, maestro. Sí, tengo que hacer algo para que puedas. Y ahí entra esto que te decía, no enjuiciar. Porque personalmente yo parto mucho de esto, entender, pues si no lo hace es porque no quiere. Si lo hace así, no es porque quiere estar tumbado ahí en el pasto y rompiendo cosas. No es porque lo quiere hacer así, es porque no puede, quizá con los retos que se le están poniendo. Entonces, hay una gran diferencia al actuar, si actúas por un no puede o actúas por un no quiere. ¿Cómo que no quieres, cabezón? Ándale y te sientas, te impones. O, anda, Javi, si lo haces, mira, tienes juego de iPad. Entonces, eso es a lo que nos llevan los juicios, a una mala intervención. Un juicio de que no quieres y no lo haces porque eres necio. ¡Wow! Mejor, para mí me ha servido más pensar, pues no puede. ¿Qué hago para que pueda? Es mi trabajo. Claro. Y ya. Yo la acción más peligrosa que yo considero que puede tener alguien que rodea a una persona, a un niño en particular, y si estás interviniendo más, es familiarizarse o darle legitimidad a las distorsiones cognitivas y a las falacias. Eso es algo que yo hablo con las personas con las que trabajo del día 1. O sea, para evitar lo que acabas de decir, Diego, el etiquetar, sí, creo yo que si uno está para los que no sepan qué son distorsiones cognitivas, es estos que son mentiras, ¿no? Que absolutos de todos son iguales, nadie nunca se porta bien, ese tipo de juicios que son falsos. Más sencillo, si el día martes tuve un periodo de trabajo buenísimo, si lo voy a ver el jueves, mi expectativa, o al miércoles, mi expectativa no puede ser que mantenga el nivel de ejecución tan favorable del día de ayer. No puedo. ¿Por qué? Porque es una persona vulnerable y no... O sea, es tan vulnerable que no puedo yo esperar que se porte igual o su desempeño sea tan bueno como el día anterior. Y eso es lo que implica flexibilidad. Sí. Tenemos que ser muy flexibles al día a día, no esperar. Sí, mantener un chip positivo de expectativa, pero no puedo esperar de ti siempre lo mismo. Totalmente. Aparte, no, si tienes fallas para comunicarme que te sientes mal, que no dormiste, que te duele la cabeza, etcétera. O sea, como... Ese es lo que te digo, es la parte como de comprensión, de ser compasivo, tratar de entender. Y yo creo que al final, Javier, y ya incluyo a los papás, porque los papás también pueden quedarse atorados en estas distorsiones de pensamiento, de que esperan que ya avanzó, pues que avance más, pues, o que nunca lo hará, ¿no? O que nunca lo hará. Así lo entiendo, ¿eh? Tenemos que hacer una cadena de empoderamiento. Sí. Yo así entiendo mi rol. Si tú, Javier, vas conmigo para que te ayude, tengo que hacer que puedas para que tu hijo o tu hija pueda. Y es una cadena de empoderamiento. Soy un eslabón, tú eres el siguiente, para que el siguiente eslabón funcione. Entonces tengo que hacer que puedas para que él pueda. Tenemos que hacer que puedas para que él pueda. Totalmente, Diego. Y digamos, entrando a esta recta final de esta maravillosa charla, ¿cuál es el status quo de el trastorno del espectro autista?
de las instituciones, de los terapeutas, de la historia. ¿Se han logrado cosas a nivel legal ahorita, Diego? O sea, ¿qué nos puedes platicar en torno a este espectro, a estos trastornos del desarrollo infantil? ¿En qué estamos? Personalmente creo que íbamos mejor antes de la pandemia. La pandemia nos destrozó. Sí. Yo estoy de acuerdo O sea, contigo. ha traído sus aportaciones. Sí, ha traído aportaciones. Pero en términos de atención al autismo, creo que distorsionó muchas cosas y nos distorsionó o pudo haber distorsionado muchas cosas del entendimiento de la atención. Te puedo decir que el 70% de los chicos que hemos recibido después de la pandemia en el consultorio pasaron por una terapia de lenguaje o sensorial por Zoom. Dios. Wow. Por Zoom, Javier. No, de verdad. No. Ya, no hablamos más. Otra. Acabo de terminar mi carrera y como todo está cerrado, entonces deseo seguir estudiando. Y 4 años después de la pandemia tengo una certificación, 2 certificaciones, 3 certificaciones, 4 certificaciones en diferentes formas de atender al autismo o en diagnosticarlo. 4. Sí. Pero pregúntame cuánto tiempo he estado conviviendo con personas que tienen falla social como para tener una comprensión y un juicio clínico objetivo. Entonces los diagnósticos mal hechos y erróneos, y aquí sí no voy a mencionar nombre de instituciones, pero ahora que dejé la vida institucional hace 2 años y que ahora soy más de práctica privada, freelance, con otros colegas, nos hemos encontrado después de la pandemia con diagnósticos de verdad, con el A2 y el ADR, que se suma al DSM-5 y se suma otro. Hemos tenido 2 casos de niños de 4 años, una niña que tú la ves y dices, o sea, si viniera aquí a tu escuela, tú dirías, ¿por qué carambolas le dieron trastorno de espectro autista, nivel no sé qué? ¿Por qué le dieron trastorno de conducta desafiante? ¿Por qué le dieron trastorno de procesamiento sensorial? Y le dieron, 4 diagnósticos, Javier, a una pequeñita de 4 años. Y llegó otro pequeñito de 4 años, 4 diagnósticos. Pues está mal. Pues es que cada uno se cobra aparte, Diego. Está mal, porque también es entender lo que la pandemia causó al estar aislado en el neurodesarrollo. Sí. No puedes poner un diagnóstico a un chico con una historia de falta de... Sí, de inmadurez. Social, de madurez. Hay inmadurez total a causa de... Yo creo que el estatus ahorita del autismo implica un reto para nosotros, un reto muy fuerte. Si antes el reto era conocer la historia, siempre me he preocupado cuando estoy con colegas, tienes que entender al autismo desde su origen, o sea, léete su historia porque vas a entender por qué esta intervención, sí. por qué se hizo y en qué tiempo, y en este tiempo qué concepción predominaba, para que esta concepción que ya caducó, no la apliques al 2024, porque ya el concepto es diferente. Bueno, entonces, el estatus actual, yo lo veo así, el nivel de discernimiento que nos está exigiendo, altísimo. El nivel de comprensión de lo que es autismo, altísimo. Porque el conocimiento científico aumenta. Las disciplinas científicas se han sumado y hay un montón de disciplinas que están estudiando el autismo. Entonces, es un momento yo lo veo como bonanza en términos de lo que implica para nosotros, ¿sí? Ser mejores personas. Y aquí quitémosle profesionales. No, ser mejor persona, ¿por qué? Porque voy a estar mejor preparado para poder atenderte, entendiendo que se modificó un montón del 2019, 2020 para acá, todo lo que te podemos dar. ¿Sí me explico? Sí, entonces totalmente. Es un estatus de altísimo discernimiento y responsabilidad. Yo me gustaría hacerte una pregunta antes de la última, la penúltima. Es si te hace a ti sentir algo, alegría, orgullo, que existe ya una escuela en la que todos caben, donde hay un 20% de personas que tienen diagnósticos o que no tendrían cabida en otros espacios, pero que gracias a tus ideas y a tus conocimientos se implementaron, Diego,
y ya existe esa escuela. ¿Te hace sentir algo No, pues cómo no. Porque es verdad, lo que te digo es verdad. ¿Cómo no? Cuando entré, me tocó ver a muchos pequeñitos desplazarse. Y se siente bonito, y te lo dije, ¿que están en clases o qué? Se siente bonito ver a niños y todos con un gesto así de confort, de gusto por estar aquí. Y tú me hablaste de un porcentaje significativo. Sí, muy. O sea, Pues te puedo decir que como 60 niños que vi pasar frente a mí, no me llamó la atención así alguno como para decir, creo que algo pasa. No, entonces, depende mucho de tu lupa, ¿no? Depende mucho de tu lupa y pues por simple derecho, o sea, no puedes quitarle a un pequeñín la posibilidad de estar con otros, nada más que con mucho cuidado, ¿no? Entonces, en términos de expectativa, ¿para qué va a estar con otros? ¿Y qué va a hacer mientras está con otros? Pero a mí me encantó ver eso y espero haberte respondido con eso. Y también este tema de la aceptación, digo, yo no sé si fue mito de mi mamá, pero les comparto algo muy personal. Por favor. No sé si fue, eran cuestiones de mi mamá, pero según ella pagaba a los niños, les daba $1 a los niños que vivían cerca de la casa para ir a jugar conmigo, porque yo era muy aislado. ¿Tú disfrutabas tu...? Sí, pues subirme a los árboles a ver a los pajaritos cómo construyen nidos, entre otras cosas. Según ella, yo realmente no me acuerdo, Javier, yo creo que estaba muy chico, pero que les pagaba a los niños, les daba $1 para que fueran a jugar a la casa. De esto sí estoy muy consciente. Cuando ya entré a los 20, pues igual mi vida social no era tan. Y me decía, te voy a rifar, pero con un adjetivo bien duro, como el lenguaje de pueblo, la jerga de pueblo. Te voy a rifar, cabrito, porque ni novia y cuándo te vas a casar y que no sé qué, te voy a rifar. Entonces, ¿por qué lo comparto? Porque al final creo que sí, Javier, en términos de experiencia de vida, el estar con los otros hace diferencia. El estar con los otros. Lamentablemente, mira, si hay escuelas especiales muy buenas, tampoco podemos juzgar de que la atención no sea buena, ¿no? Hay escuelas especiales muy buenas, pero donde todo se hace como lo dijiste, ¿no? En burbujitas, en espacios individualizados, donde lo social a lo mejor se maneja como un programa. Anda, dile hola. Salúdalo, pero míralo a los ojos. Hola, ¿cómo estás? Y todo se hace, pero no de una manera orgánica o natural. O propiciando por esta cuadradez de está en terapia de lenguaje, está en terapia cognitiva, está en terapia, y entonces como es cognitiva, como es de esto, lo social no toma lugar. Pues la base debiera de ser como un denominador. Sí, porque eso puede generar que el niño lo haga por cumplir, y no porque le nazca o sea realmente una necesidad, un gusto adquirido el interactuar. Entonces sí, yo estoy a favor de que los chicos estén en escuelas, pero muy a favor, Javier, y también los papás. Sí. Pero sí muy al pendiente de sus expectativas y de ayudarlos para que ellos también se integren, porque les cuesta trabajo conectar con papás de niños que no tienen alteración. Si se encuentran un par que significa, tu chico también tiene esto, podemos ser buenos cuates. Sí. Pero con él bye, porque su niño no es como el nuestro. Y eso no está bueno. No está bien. Pero muy bien, Diego. Una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado a Diego Reza? ¿Qué le hubiera gustado que le dijeran un consejo? Que no te lo dijeron, que lo aprendiste después. En tu vida. En tu vida, pues mira, desde lo que te dedicas, ¿no? Lo comenté hace un rato, de este estilo de, a ver, piensa lo que estás haciendo, detente y evalúa y reagrupa. Y no lo hagas ahorita, hazlo una y otra vez. Creo que eso lo escuché de mi maestro, el doctor Gutstein, que así me sentó y así me dijo en un seminario. No sé por qué hubo algo entre él y yo, que hubo una química. Buena onda. Sí. Amistad. Sí, y me invitó a la traducción de su libro, incluso. Pero fue desde el primer seminario, Javi. No sé qué pasó.
Pero me dijo las cosas tan directas, no sé cómo me vio tan impactado que se construyó algo. Y me dijo, o cambias o dejas de hacer eso. Pero tienes que detenerte, pensar lo que haces, evaluar cómo lo estás haciendo y ver si tienes que cambiar. Wow. Y después, otra gran persona, bueno, no, sí es un amigo, pues, que también, bajo otro marco de relación, también me dijo, para y analiza. Y sí, ya lo apropié eso, y otra frase fue de que, lo digo literal, todos podemos ser fuente de bendición. El concepto de bendición, a muchos les puede estar haciendo así la pancita. Así las connotaciones católicas o religiosas, ¿no? Yo los invito a que indaguen qué significa bendición. Y es un bien hacer o bien decir. Y está súper bonito. Totalmente. Somos fuente de bendición para otros, podemos ser fuente de bendición para otros, sí. Entonces, hazlo bien y háblalo bien para él, ahorita. ¿Puedo hacer un comercial de tu libro, Diego? Sí. ¿Sí se vale? Sí, pero no es mi libro. Bueno, es que ahorita lo explicamos. En esta oficina yacen asentamientos de la cultura universal, humana, terapéutica y todo tipo. Hasta tenemos enciclopedias. Porque creemos que la formación es clave. Es un verbo, es un ejercicio que tenemos que hacer todas las personas que nos dedicamos a estar con otras personas. Creo que tenemos que escuchar a los que han ya transitado varios caminos antes que nosotros, ¿no? Y entonces les enseño. Este es el libro al que se refería el buen Diego Reza. Lo escribió el doctor Steven Gutstein. Uh-huh. Y tú hiciste la traducción. Sí, me invitó a hacerla porque lo conocí y no fue una experiencia en los primeros días tan agradable conocerlo, porque me dijo que todo lo que estaba haciendo no estaba bien, que tenía que cambiar mis formas. Qué difícil, ¿no? Un ataque al ego directo, Diego. Entré en una depresión tremenda, Javier, en Houston. Sí. Primera vez en un país como Estados Unidos y que te depriman de esa forma en tu primera tarde de experiencia educativa fue durísimo. Pero mira, me convenció en esa semana que estuve en su seminario, y del 2002 a la fecha, hecha cuenta, 22 años que sigo con él. Soy parte de su red de consultores internacionales. Me invitó a la traducción de su libro y pues sigo aprendiendo mucho de él. Y es más que programa el RDI, Javier, yo creo que es una forma de entender al autismo. Te da un marco filosófico en neurodesarrollo, en neuropsicología, muy amplio. Y te invita, a mí lo que ha hecho es que me ha invitado a entrarle hasta desde la antropología, entender varias cosas del desarrollo humano y desarrollo social. Sí. De la neurobiología, entrarle para entender más. O sea, y me encanta. Entonces, me ha dado un montón esta forma de entender y atender. Tú trajiste a Gutstein a México, ¿no, Diego? Sí. Sí. Al Congreso de Monterrey en el 2010. Sí. Fui parte del comité científico en ese Congreso Mundial. Fue un evento bien importante, Javier, que lástima que no se hable tanto de él, pero fue, o sea, el nivel de asistencia que tuvimos fueron miles de personas allá al Parque La Fundidora de Monterrey, 2010, y invitamos a personas así fue, trajimos a gente de todos los continentes. Sí, yo ahí recuerdo también trajiste a un especialista de integración sensorial cuando todavía ni siquiera se hablaba de desorden de integración sensorial. Quisimos hacer esto. Fue brutal, lo que hiciste fue... Quisimos hacer esto, un parteaguas que mostrara, no que mostrara lo mismo que se venía haciendo del autismo, sino que mostrara como nuevos enfoques, nuevas formas que veíamos en el comité científico. Éramos 2 mexicanos, un cubano, una española. Fuimos como 5 o 6 miembros del comité científico y sí nos preocupamos por mostrarlo como de punta. Y el doctor Gutstein, cuando le comenté, bueno, se súper apuntó, se emocionó. Y afortunadamente, Javier, en su magistral, fue la magistral que más gente jaló. Era una sala de más de 1000 y estaba repleta. Sí, Vino Peter Hobson,
por ejemplo, a ese congreso, Peter Hobson. Peter Hobson es obligado a conocerlo. Es consulta básica. Sí. ¿Lo ibas a traer a Peter Hobson a la Ciudad de México? No, al congreso que íbamos a hacer cuando la pandemia era... Pero fue la pandemia. Ami Clean. Ami Clean. Que ya tuve un Facebook Live con él mientras estuve trabajando en una institución, Domus. Sí. Tuvimos un Facebook Live de Ami Clean, que también él es obligado porque está haciendo ya trabajo preventivo, sí, basándose en la neuroplasticidad cerebral y los indicadores desde antes del año de vida. De sí, alguna alteración del neurodesarrollo en la parte social. Esto es bien relevante, lástima sí, que ya no dio tiempo, pero ya identifican si eres vulnerable, si estás en una vulnerabilidad para desarrollar lo que a los 2-3 años se va a llamar autismo. Entonces así literalmente lo dice. ¿Para qué esperas que pase el tiempo y ponerle el nombre que ya sabes cuál va a tomar? Haz algo desde sus primeros indicadores y aprovechemos esta plasticidad que es hiper. Sí, en los primeros años. Sí. Entonces iba a venir Ami Clean, iba a venir el doctor Manuel Casanova, que también él me invitó. ¿Cómo no? Me invitó su libro de Mundo Tóxico, ¿no? Tiene varios, y me invitó a hacer la revisión de su último libro, que es sobre intervención y modelos de intervención. Me invitó a hacer la revisión, me sentí súper honrado, porque él es él fundó el primer laboratorio de investigación del cerebro en autismo. O sea, para investigar el cerebro. Manuel Casanova, en el Hospital Johns Hopkins. Y pues no, me sentí súper honrado cuando lo invité al congreso. Luego dijo que sí. Y después, oye, Diego, te invito a que revises mi último libro y me hagas algún comentario, por favor. ¡Wow! No, Diego, pues sí. Es un trabajo total. Yo soy prueba fehaciente de que esos congresos sirven, de que no es tiempo, ni recursos, ni nada tirado a la basura, al contrario. O sea, obviamente cada quien en su trinchera. A mí me tocó ser director de un colegio, pero pues esas ideas las vivo, las trabajo diario y hago que mis colaboradores lo hagan también. Y creo que es la manera, ir empoderando a todo el mundo, a lo que más se pueda, ¿no? Evidentemente desde lo mejor que podemos hacer nosotros, ¿no? Así es. Y que yo te invito a que si en algún momento, porque entiendo que la vida y las situaciones y las instituciones y todo plantean retos que a veces hacen que uno quiera pues tirar la toalla o eso, ojalá que nunca pase por tu cabeza y por tu mente y por tu corazón tirar la toalla. O sea, sigue luchando, Diego, porque seguimos. Estoy en otra etapa ya más personal que te puedo decir, está siendo muy, muy satisfactoria, sin menospreciar por supuesto, el periodo anterior institucional, ¿no? Pero ahora de manera personal estoy altísimamente contento con lo que hago. No te puedo decir con lo que trabajo, porque yo ya no lo consigo. Trabajar con un... Es que no trabajas con un joven para que se desarrolle. No trabajas. No asumes un rol de terapeuta. Soy un compañero social. Claro, con todo tu marco de actuación aquí conceptual y técnico. Sí. Pero en el cómo estás con él, tu forma de estar con él tiene que ser... Ahí eres uno más. Un compañero social. Ahí eres uno más, un compañero social. Y así social. lo vas a ayudar más que... Soy tu terapeuta. Y a ver, siéntate bien. Sí. Digo, exageré, ¿no? Sí, no, claro. Es simbólico, ¿no? De lo que ocurre en el día a día, en la intervención. Pues, Diego, ¿te la pasaste bien? Sí, muy a gusto. Muchas gracias por platicar de todo. Hoy abordamos varios temas. Qué bueno. Un gusto, Javier. Gracias. Gracias por venir, Diego. Muchas gracias. Gracias a los que vean esto. Gracias. Chicos, pues yo así me despido con una de las mentes más brillantes de la generación y que nos tocó el privilegio de poder escuchar, de poder entender, de poder poner en práctica muchas de esas ideas innovadoras que, como él mismo nos lo contó, estamos como país o como mexicanos o a nivel intervención, me atrevo a decir que estamos a la vanguardia gracias a que existen personas que dedicaron mucho de su vida, muchos de sus recursos, mucho de su tiempo para poder entender procesos muy complejos y llevárselos literalmente a la puerta de la casa de cada familia que lo ha requerido.
Les invito a que hagan una reflexión, a que sigan al buen Diego en sus redes, sigan su camino. Él constantemente está dando cursos, talleres, mucho en tema de empoderar papás, empoderar maestros, que es algo clave para que estas situaciones tengan el nombre que tengan, lleguen a un buen puerto. Hasta aquí el profe Javi se despide con un clásico. Chao, chao.